Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el siguiente capítulo, la neurociencia de las emociones. ¿Ok? Dice, todas esas respuestas de activación nos ayudarán a través de la historia a sobrevivir y poder evolucionar. Claro que al hombre de las cavernas le era útil poder activar el sistema nervioso simpático para cazar animales, defenderse de depredadores, etc. El problema de hoy, en el mundo en el que vivimos, es que no tenemos depredadores por las calles, no estamos en alerta constante por si nos ataca un león o un lobo. Aún así, el estrés es una de las patologías que se va haciendo camino a ser número uno dentro de unos años, principalmente el estrés laboral. Y en el SNS, en el sistema nervioso simpático, se activa más que nunca en las personas sin que ellas sean conscientes en este proceso. Claro que no lo sienten, pero no identifican una acidez estomacal, por ejemplo, o un estado de estrés prolongado. Suelen echarle la culpa al mate, al café, a una comida salada, aunque a veces lo sea. ¿Entiendes el punto que quiero mostrarte? Ahora te contaré bien un detalle en este proceso. En nuestra vida tenemos tres lados de igual importancia: el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto social. Una buena salud es como supondrás, un buen equilibrio entre estos tres estados. Ahora que Ahora, ¿qué pasa cuando el equilibrio se rompe? La principal causa del desequilibrio viene dada por el aspecto mental. Como ya te he comentado, nuestro cerebro busca la supervivencia y para eso no ha dotado de una emoción natural e instintiva, el miedo. En el momento en que sentimos algún peligro eminente, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva y cada parte del cuerpo para la acción. Tomando dos actitudes que ya hemos mencionado anteriormente, ataque o huida. Cuando el peligro ha pasado, volvemos a nuestro estado de normalidad, como si nada hubiese pasado. Eso gracias a nuestro sistema nervioso parasimpático, el que regula nuestro sistema para volver todo a la normalidad: ritmo cardíaco, respiración, digestación, etc. Si bien este instinto es primitivo y ha sido el artífice de nuestra evolución, hoy seguimos manteniéndolo. La principal causa del desequilibrio viene dada por el aspecto mental. En el momento en el que el cerebro percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje y activa los núcleos amigdalinos, centro del miedo, produciendo una respuesta en cadena inevitable. Por eso el miedo es la única emoción que no puede ser pospuesta. Necesita tener una respuesta sí o sí. Además de la respiración, ritmo cardíaco, etc. Las funciones que se alteran que quiero mencionar para que entiendas cómo funciona tu cuerpo y poder gestionarlo en consecuencia. El hígado sirve, entre tantas cosas, como depósito del azúcar de la sangre y como respuesta la libera en cantidades masivas en el torrente sanguíneo para que puedas tener una energía extra para luchar o huir. Las glándulas suprarrenales también aumentan su trabajo, liberando adrenalina y cortisol, hormona que trataremos más adelante, estimulando el corazón para un mayor bombeo. En los órganos de digestión, las arterias se contraen disminuyendo la sangre en dichas zonas, mecanismo económico de defensa. Tus músculos necesitan más sangre,
y de algún lado debe salir. Y el hecho de que la digestión no puede realizarse correctamente por este motivo lleva a la acidez estomacal o úlceras intestinales si este proceso es mantenido y se prolonga en el tiempo. Todo esto que te he contado pasa en menos de lo que un gallo canta. Por suerte, tenemos nuestro sistema nervioso parasimpático, quien es el encargado de conservar la energía y volver el equilibrio al cuerpo, además de regular el descanso y la digestión. Pero este sistema actúa cuando nuestro cerebro ha detectado que el peligro ha pasado. Luego desarrollaremos este tema que creo que es importante para saber cómo hacer que se manifieste en nuestro cuerpo, trayendo tranquilidad a la mente. Ahora bien, ¿qué pasa si vivimos en un estado constante de alerta y miedo? El ser humano, a diferencia de los animales, tiene mucho más que instintos. Posee una imaginación creativa y un intelecto superior, pero esta imaginación puede potenciar nuestro desarrollo o generar peligros irreales y desencadenar miedos innecesarios, activando nuestro cuerpo. Seguramente te habrá pasado esto cuando estabas estudiando para rendir algún examen en la escuela o en la facultad o donde sea. Empiezas con diálogos del tipo: esta materia es muy complicada. Al profesor le encanta pasearte por todos los temas. Esta materia no me gusta, es muy difícil para mí, no me da la cabeza. No importa cuántos se presenten, siempre apruebo a 2 o 3. Si repruebo, no me voy a recibir. No importa lo que haga, no voy a tener éxito nunca en esta carrera. Y en el ciclo de pensamientos y autodiálogos negativos que te llevan al estado del estrés o alerta. Ha comenzado, y con todo esto, lo imaginario despierta en el cerebro todo lo mencionado más arriba. Tu sistema simpático se activa porque quiero aclararte algo muy importante. Tu cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Por algo, cuando nos vamos hacia el futuro, imaginando algo que todavía no ha ocurrido, podemos sentir en nuestro cuerpo todo lo que genera esta situación si fuese real. Rendir un examen, por ejemplo. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene mucho más instinto que poseer. El problema surge cuando este miedo imaginario se mantiene por periodos prolongados de tiempo, debido a muchas cuestiones no resueltas. Cuando nos tragamos las emociones por dejarlas salir, cuando tomamos como personal actitudes de los demás. Mi amigo no me ha saludado, ¿le pasará algo conmigo? ¿Habrá hecho algo que le moleste? No quiere ser mi amigo. Pasamos por alto que cada persona es un mundo, con todo lo que eso significa, y juzgamos sus actitudes sin ni siquiera intentar comprender lo que pasa, y tomamos como algo personal hacia nosotros. Pero continuamos con este diálogo que comenzamos en nosotros mismos. Mi amigo no me habla. Esto no puede quedar así. Le voy a contar la cuarentena. Le voy a cantar la cuarentena. Dicho popular, pero no te animas, entonces prefieres dejar de hablarle y tú dejar de ser amigo, pero piensas que en los años de amistad, en el grupo de amigos en común, y te dices: si me peleo con él, todo el grupo se va a separar quizás.
y desistes. El problema radica en que has estado preparando, sin saberlo, a tu cuerpo para un estado de lucha o huida. Con un cóctel de preparados químicos, cortisol, adrenalina, etc., que empiezan a consumirse por dentro, que empiezan a consumirte por dentro, y si esta tensión que generaste se mantiene durante los periodos de descanso, pueden darte resultados muy perjudiciales. Seguramente te quedarás pensando y pensando antes de irte a dormir. Si puedes hacerlo bien, lo que interrumpe el proceso normal de regeneración del organismo, si este estado de alerta sigue permanente, las arterias del estómago siguen contraídas. Recuerda el principio de defensa del cuerpo. La pared interior del estómago carece de oxígeno, lo que produce que las células se desintegren, dejando a la segunda capa del estómago sin protección. Entonces el ácido contenido en el estómago actúa sobre esa segunda capa, produciendo las úlceras. ¿Recuerdas que te había mencionado que las personas confundidas la acidez? ¿Recuerdas que te había mencionado que las personas confundimos la acidez o las úlceras con las comidas y bebidas? El páncreas, por ejemplo, genera insulina, regulando los niveles de azúcar en nuestra sangre. Pero cuando el estado de alerta es permanente, el hígado está constantemente generando azúcar y el páncreas no puede contrarrestar estos niveles, quedando mucha más azúcar en la sangre, trastornando la química del cuerpo, y podríamos seguir y seguir, pero es casi infinita la lista de males y torturas que le generamos a nuestro cuerpo sin saberlo. El problema radica en que has estado preparando, sin saberlo, a tu cuerpo Para terminar, quiero dejarte algo claro. El 95% de los miedos, estados de alerta o peligros que hay en tu mente nunca ocurrirán. Y si hay peligros reales, todos tienen solución, salvo aquellos donde esté en juego la vida. Claro está, todo dependerá del sentido común que tengamos muchas veces, de no juzgar preguntas, de no dar las cosas por sentado, expresar lo que sentimos, etc. Lo que contribuirá a un bienestar en la salud y en la mente. Este tema lo volveremos a tocar más adelante cuando te toque sobre las creencias, que juegan un papel importante en tus peligros imaginarios. Friedrich Nietzsche dijo: el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. Bien, el siguiente tema es espejito, espejito. La empatía es algo que desarrollamos en profundidad en el capítulo de emociones. Es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarte a ti mismo en la piel de otro, sentir lo que sienten los demás, vernos a nosotros mismos y al mundo desde su punto de vista. Pero este apartado quiero que desarrollemos qué pasa en nuestro cerebro para que esta habilidad se manifieste. Los, los protagonistas de este apartado son las neuronas espejo. Son células especializadas del sistema nervioso encargadas de transmitir información
mediante señales químicas y eléctricas. Déjame contarte cómo se descubrieron, porque algunas veces la ciencia tiene estos golpes de suerte, por decirlo de alguna manera. En la década de 1990, Giacomo Rizzolatti se encontraba realizando una investigación en la Universidad de Parma, Italia. Él y su equipo habían estado registrando la actividad eléctrica de las neuronas motoras en la parte frontal de los monos macacos, células que intervienen en la planificación y ejecución de los movimientos del cuerpo. La gran revelación asomó a vista de los científicos cuando uno de ellos tomó algunas de las pasas de uvas utilizadas como premio para los monos. Para sorpresa de todos los presentes, se dieron cuenta que las células motoras de los monos se habían activado como si hubieran realizado el mismo movimiento que el investigador, es decir, parecía que aquellas células tenían propiedades como de espejo, se activaban durante la ejecución de una acción y por la visión de otro que ejecutaba esa acción. No fue hasta el año 2010 donde un equipo dirigido por Roy Mucamel tuvo la posibilidad de registrar la actividad de cientos de neuronas en pacientes con epilepsia y pudieron identificar un subconjunto de células del tipo espejo en la corteza frontal que respondía tanto cuando el paciente ejecutaba un determinado gesto con una mano o una expresión facial, cuando veía un video de otra persona realizando las mismas acciones. Se activan durante la ejecución de una acción y por la visión de otra ejecución. Este descubrimiento le dio un vuelco a la manera de concebir el cerebro. Se sabía que el cerebro se dividía en varias partes o estructuras, una parte para la visión, una parte para escuchar, una parte de la actividad motora, otra para pensar en ellas, etc. Pero como mencionamos anteriormente, cuando un mono realizaba la acción o veía que alguien lo hacía, se activaban las mismas zonas implicadas en la ejecución de la tarea. Sin ningún movimiento, nada. Seguramente te ha pasado ver algunos videos donde personas tratan de hacer cosas extraordinarias y muchos no tanto. Se han golpeado o han tenido accidentes dolorosos y tener una sensación o expresión de dolor casi como si hubiese pasado a ti. ¿Te imaginas quiénes son los responsables? Pero estas neuronas no solo están en los momentos de ver videos. Ver a tu equipo de fútbol y gritar un gol o maldecir al árbitro. Vivimos día a día tratando de entender el mundo, percibiendo las emociones de los demás y simulándolas en nuestro interior. Estas neuronas no descansan e interpretan hasta los más mínimos detalles. Y expresiones de las personas que nos rodean de forma automática, informándote de cómo se siente a cada momento. Son como una red invisible que nos conecta con la mente de los demás. A estas neuronas no les importa y no diferencia lo que hace tú en realidad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando tocas la guitarra, cuando escuchas a alguien tocar la guitarra o cuando pronuncias la frase tocar la guitarra. Claramente no será lo mismo, pero frente a estos tres escenarios se activan las mismas neuronas espejo. Para ellas la división entre lo que hago yo y lo que hace el resto es insignificante.
Vivimos día a día tratando de entender el mundo, percibiendo las emociones. Al principio del libro te comenté brevemente del área de Broca, cuya finalidad bastante general es la del habla y la expresión oral, y dicha área está íntimamente relacionada con las neuronas espejo. Cuando hablamos con otras personas, tendemos a gestionar con las manos, y de hecho es muy importante para la comunicación. Interpretamos el lenguaje corporal del otro con el movimiento de sus manos. Imagínate cuando los seres humanos todavía no tenían el lenguaje que hoy tenemos. Estas neuronas servían mucho para la comunicación no verbal y no solo se activan cuando hago un gesto, sino también cuando veo hacerlas. Así que crean una paridad, un canal de comunicación entre tú y yo. Otro caso sorprendente es que las zonas cerebrales que se activan cuando hablamos, se activan también cuando escuchamos, como si estuviésemos hablando. Para ellas la división entre lo que hago y lo que hace el resto es insignificante. Algo maravilloso es que las neuronas no solo detectan el movimiento, sino las intenciones detrás de los movimientos. Por esto puedes detectar la tristeza y sentirte triste, el enojo, la felicidad, las risas y reírte, pero desarrollaremos más este tema cuando hablemos de emociones. Nuevamente te invito a que sigas descubriendo este maravilloso tema. No te quedes solamente con lo que escribo, que son explicaciones sencillas para que puedas entenderlo y quizás apasionarte. Un autor desconocido dijo: sin las neuronas espejo no existiría el cine o el teatro. Giacomo Rizzolatti es un neurobiólogo italiano considerado el padre de las neuronas espejo. El siguiente tema es pienso y luego pienso. No leíste mal. Seguramente tu cerebro te jugó una mala pasada e interpretó por asimilación la frase y dijiste, pienso, luego existo. Pero quiero mostrarte algo que la velocidad del mundo hemos dejado de hacer. Para este tema, en duda si ponerlo en este capítulo o no, pero creo importante entender el complejo proceso cognitivo de analizar y reflexionar sobre lo que pensamos. Ya vimos con claridad en alerta, nos atacan, cómo influyen en nuestro organismo la manera en la que pensamos. Pensar sobre lo que pensamos, definición que nos trae Flavel, tiene un nombre y se denomina metacognición. Meta quiere decir más allá y cognición, conocimiento, es decir, un proceso mental por el que tomamos conciencia de lo que estamos aprendiendo. Mecanismos por el cual regulamos el funcionamiento intelectual. En simples palabras, es la capacidad de generar conciencia y control sobre los procesos de pensamientos y aprendizaje. Volvamos al ejemplo de una materia que no nos gusta y comenzamos con los autodiálogos de no puedo, no me va a salir, voy a reprobar, etc. Claramente no puedo darle lugar al aprendizaje, no tengo control sobre los pensamientos. Lo único que hago es poner obstáculos a dicho aprendizaje. Nos volvemos sumisos a dichos pensamientos que no podemos ver o pensar otra cosa. Pero hay una manera que a mí me sirvió y espero que a ti también, de poder salir de este camino, y es parándote como un observador de tus pensamientos.
Esto requiere hacerte algunas preguntas que te servirán de aplicación para mejorar este proceso de metacognición. ¿Cuándo aprendo mejor? ¿Dónde aprendo mejor? ¿Cómo aprendo mejor? Puedes cambiar el aprendo por la acción o conducta que llevas a cabo. Ejemplo, me relaciono, trabajo, disfruto, etc. Nos volvemos sumisos a dichos pensamientos que no podemos ver o pensar otra vez. El cuándo hace relación a la línea temporal. Si seguimos el ejemplo de aprender, no todos aprenden de la misma manera, ni en el mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estás en la facultad, a mí me era mucho mejor estudiar la noche o despertarme muy temprano. Hay quienes estudian por la mañana, otros por la tarde. Lo que quiero que identifiques acá es que para alguna actividad en especial tenemos tiempo, donde quizás si la realizas fuera de este horario, no sea lo mismo para ti. En donde claramente hace mención al espacio físico, un lugar de donde puedes concentrarte y no dispersar con facilidad. Cuando te contaba que me gustaba estudiar de noche, era por la tranquilidad del hogar, el silencio, la quietud. Algunas personas no tienen problemas en estudiar mientras su hermano está viendo un partido de fútbol al lado suyo con el volumen al máximo, aunque dudo mucho que esas personas puedan concentrarse. Si lo hacen, tienen una gran virtud. Quiero que pienses en qué lugar te sientes cómodo a la hora de estudiar y hacer ejercicio o la tarea que vayas a realizar. Recuerda que sentirse incómodo hará que tu cuerpo se tense y tu cerebro entienda tu malestar, provocando que no puedas concentrarte. Y el cómo habla de estrategias de aprendizaje. Muchos de los bloqueos a la hora de estudiar una materia, principalmente una que no guste, es no tomar la estrategia adecuada para adquirir los conocimientos. Existen muchos de ellas. Realizar mapas conceptuales, por ejemplo, diagramas. Hay quienes aprenden mirando videos explicativos, otros leyendo un libro, otros que un compañero o amigo les explique, otros pegando definiciones o explicaciones por toda la casa, con la ayuda de un profesor particular, en fin, infinitas maneras de aprender, pero con la materia que no nos gusta. Nos bloqueamos, ponemos barreras fundadas en nuestro autodiálogos automáticos. Para esto quiero que abras tu mente y pienses en qué manera de aprender te resulta más cómoda, más fácil y que no sea una tortura para ti. Esta explicación sencilla de pensar como pensamos aplica a todo en nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con los demás, las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, relaciones interpersonales, cómo gobernar nuestros estados de ánimo, en solucionar problemas. Pero para poder realizar esto, debemos parar, frenar, bajarnos de la bicicleta y reflexionar. Algo que en la velocidad del día a día no nos permitimos. El frenar está asociado a bajar las revoluciones de nuestro cerebro para poder tomar las decisiones rápidas. Para poder mejorar el aprendizaje, debemos fomentar momentos de quietud, relajación y reflexión. No por nada las mejores ideas o pensamientos ocurren cuando nos estamos bañando, cuando salimos a caminar o cuando estamos acostados. La cuestión es que esto nos lleva a una introspección personal también, a pensar en nosotros, algo que veremos más adelante. Quizás por esto el ser humano vive acelerado sin detenerse. Albert Einstein dijo,
Los problemas significativos que enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. John Harley Flighter es un epistemólogo, psicólogo y teórico cognitivo estadounidense, considerado como el pionero del concepto de la metacognición. Bien, nos quedamos aquí hasta el capítulo, bueno, en la página 80. Estamos para aprender, gente, así que bueno, cuídese. Nos vemos.